¿Cómo vamos? Vamos a esperar que otras más se unan, que vean el enlace y se puedan unir. Mis chicas, ¿desde dónde se conectan? Hoy es una transmisión en vivo, espontánea, rápida, súper veloz, súper veloz, mis chicas, porque estamos aquí justo, como les dije. Hola Adriana, como les dije, mis chicas, justo cuando recién estuviera terminando Amira, iba a estar en vivo para que me acompañaran a abordarla, a abordar su rostro, a abordar sus ojitos. Escríbame si se ve bien, si se escucha bien, porque hoy no tengo micrófonos, es algo así como de, ¿cómo le llamamos? Espontáneo, algo rápido y veloz, entonces estoy acá en el taller trabajandito. Entonces, mis chicas, escríbanme si se ve bien, si se escucha bien. Voy a poner el chat aquí en vivo. Sí, Brandy me dice que sí se ve bien y se escucha bien. Ay, Brandy, gracias. Bueno, mis chicas, ustedes saben que este en vivo, pues lo hacíamos así con las princesas y pues hoy quería también con este gran equipo maravilloso de las guerreras K-pop que también lo trabajáramos así. Por allá por el canal está el tutorial de Rumi, que ustedes ya la conocen. Yo la tengo aquí en esta basecita, ustedes ya conocen cómo trabajamos a Rumi. Y también en una transmisión en vivo hicimos el bordado de Rumi. Entonces, mis chicas, pues quería que así quedara con todo, con las otras dos, que también tuvieran ustedes la oportunidad de ver la transmisión en vivo, que sería prácticamente la parte 3 del tutorial, también de Mira y también de Zoe. ¿Listo? Vamos a estar trabajando por este tiempo a las otras dos guerreras que nos hacían falta. Entonces va a estar aquí guardado el en vivo para que pues puedan abordarlo al ritmo, al mismo tiempo conmigo. Y pues Rumi ya está allá y también hicimos la parte 3 del rostro. Y pues aquí quiero mostrarles cómo nos quedó ya terminadita. Mira, ya terminadita, mira, voy a hablarles un poquito de los detalles porque la tengo con alfileres aún. Voy a hablarles un poquito de cómo la terminamos, cómo nos quedó y empezamos a bordar, esperando que pues otras más se puedan unir a la transmisión, si les parece bien. Gracias, mis chicas, por estar aquí otras las que están entrando. Entonces, voy a dejar por aquí a Rumi a un ladito porque vamos a mirar también a comparar el rostro de ella como lo hicimos y también pues a mirar cómo vamos a hacer el de Mira. Mis chicas, siempre que hacemos una transmisión en vivo de bordado del rostro, siempre aprendemos cositas nuevas, aprendemos a bordarlo, aprendemos a dejar como una expresión mucho más natural, como una expresión, como les dijera yo, como más linda en las muñecas. Entonces, me gustaría que todas se conectaran y pudieran aprender esto porque es fundamental, no solamente este tejer la amigurumi, sino también el bordado. Uy, mis chicas, es fundamental porque miren la diferencia. Ahorita terminar el en vivo van a notar la diferencia de dejarlo solamente con los ojitos de seguridad, sin pestañas, sin cejas ni nada, a cuando uno le coloca todo esto que vamos a hacer y cambia completamente. Entonces hay que saberlo hacer y para eso son las transmisiones en vivo. Hola, mi Jennifer. Listo, mis chicas, gracias por unirse, gracias por estar aquí acompañándome. En verdad les agradezco muchísimo y no me siento tan sola. Entonces, mis chicas, voy a mostrarles cómo está diseñada y podemos arrancar a bordar. Esto siempre es importante, como les digo. Ay, no hemos dicho desde dónde se conectan. Arelis, desde Bogotá. ¿Desde dónde se conectan, mis chicas? Escríbanme en los comentarios y así sabemos hasta dónde está llegando este video. Desde hasta dónde nos están viendo. Entonces, mis chicas, vayan escribiendo. Entonces, mis chicas, esto del bordado de los videos en vivo, bordando, es súper importante porque aprendemos cómo calculamos los puntos,
qué color queda mejor, y todo eso se hace con mucha calma y mucha paciencia. Gracias, Adriana. El sábado regreso del Perú. ¡Ay, qué rico! Entonces, mis chicas, vamos a empezar diciendo cómo está diseñada. ¿Les parece? La diseñé obviamente con el mismo cuerpo base de Ruby. Listo, es el mismo cuerpo. Lo que sucede es que no les puedo decir vayan y tejan el cuerpo y vienen a este video como a veces hacemos cuando utilizamos un cuerpo base que ya está en el canal, porque este cuerpo sí es el mismo, pero tiene unos ajustes con respecto a las botas, a la falda, que van tejidas al mismo tiempo que vamos tejiendo. Entonces no podemos hacer eso. Así que hay que comenzar desde el video 1 a tejer. Vamos a tejer las botas al mismo tiempo que tejemos las piernas. Aquí le hice las salientes de las botas a los laterales, como pueden ver. Sí, quedó linda, ¿cierto, mi chica? Díganme que sí, denme moral. Yo sé que les va a gustar mucho. La faldita también va tejida desde aquí, una faldita mini, igual a la de ella. Yo le coloqué esta cadenita, que porque está acostada aquí sobre la mesa, pues se le cae y se le va para atrás. Pero es la misma, si te fijas, la que utilicé para el collar de Rumi, en la misma, es que también como se acuesta, pues se le cae. Entonces me quedó y se la puse aquí. Pero si no tienen, pueden hacer una tira de cadenas del mismo color de la hombrera. Aquí le tengo la hombrera sostenida con alfileres porque la pegué, ustedes saben, y me he vuelto un poquito perezosa en cuestión de costura. En cuestión de coser me he vuelto un poquito perezosa porque mis muñecas y mis amigurumis solo son para exhibición, para exhibidores, para poner sobre vitrinas, buffets, aquí la malla del lugar de escenario. Entonces, mis chicas, pues no es necesario tanto pegue, ¿no? Pero si ustedes la van a vender para una niña, sí, ellos le dan un trato más brusco y se necesita pues más fuerza y más firmeza y costura. Entonces, por eso le tengo alfileres porque lo pegué. Pero pueden hacer de esto mismo la cadenita de aquí. Si se escucha lejos, Adelis. Ay, me toca hablar más duro entonces. Me confirman. Voy a subir un poquito más el tono de voz, ¿sí? Y me confirman si se escucha muy lejos o si no me pongo micrófono. Si no me pongo micrófono, me dicen. Voy a listar el micrófono más, sin embargo. Escríbanme en los comentarios. Porque la idea es que me entiendan súper, me entiendan bien. Mejor más cerca. Voy a poner un micrófono, ¿listo? Voy a poner a ver si tiene carga. Yo creo que sí tiene batería porque lo usamos hace poquito en el domingo en el live de confesiones crocheteras. Entonces yo creo que sí tiene batería. Estoy muy lejos. Sí, entonces usemos el micrófono. ¿Listo? Voy a conectarlo. Me dicen si se escucha mejor. Me dicen, mis chicas, confírmenme. Yo espero que me digan. Ya lo conecté y ustedes me dicen si se escucha mejor o si se escucha igual. Me dicen, yo espero leerlas en los comentarios. Voy a ir hablando como para que ustedes sepan si se escucha mejor o si se escucha igual. ¿Listo? Si se escucha mejor, confírmenme. Sí, súper, mega, mejor. Mega mejor, super mega mejor. Sí, es que a veces nos toca entonces con el micrófono. Es que pensé que no lo iba a necesitar, pero al parecer sí. Al parecer sí, siempre se necesita como mejor el micrófono, ¿cierto? Sí, se escucha mejor, listo. Confiemos en que nos dure la batería de ese micrófono hasta el final.
Entonces, mis chicas, eso es lo que les quería mostrar. Veo que sí les gustó mucho. Eh, si les gustó bastante, mira cómo nos quedó. Pues no la hemos terminado. Acá la vamos a terminar. ¿Listo? El tamaño es el mismo de Rumi porque utilizamos el mismo cuerpo. ¿Listo? Hicimos unas rodilleras acá de otro hilo más delgadito que el que utilizo, hilo crochet utilicé para que quedara más delgado, más delicado. Hicimos un bordadito aquí en las rodillas, muy sencillo con hilo gris. Así quedaste con Mira, sí, me encantó. Mira nos mide, venga, la medimos, pero creo que es lo mismo de Rumi, pero no recuerdo cuánto es que nos quedó midiendo Rumi. Eh, Debe ser como 30. 30, sí, 31 más o menos, 31, 32 centímetros aproximadamente hacia prox. Gracias, gracias, Arelis. Entonces, mis chicas, arrancamos con el bordado. Aquí le hicimos un collarcito de cadenas. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. El cabello, como yo ya les he mostrado, mis chicas, son tiras de cabello. Los tengo con alfileres porque los he pegado. Me he vuelto, yo vuelvo y les repito, me he vuelto un poquito perezosa para coser. Entonces los tengo pegados. Los tengo sujetados y porque los pegué. ¿Listo? Vamos a arrancar a trabajar, mis chicas, porque el tiempo es oro. Voy a sostener aquí las tiritas del rostro que van sueltas con estos alfileres para que nos deje bordar, para que nos den espacio y amplitud del rostro y nos permitan bordar. ¿Listo? Me avisa, mi chica, yo estoy súper pendiente de los comentarios aquí por el iPad, los estoy mirando, pero me avisan porque no tengo manera de mirar el micrófono, si tiene la luz encendida o si se me apaga o se me va el audio, entonces me avisan, ¿listo? Yo las leo. Me dice, maestra, no escuchamos, se quedó muda. Y yo de una, entonces solucionamos. Aunque no sé cómo solucionaríamos porque ese es el único que tengo que tiene carga. Vamos a arrancar para que nos rinda y la batería nos alcance. Estoy enhebrando el hilo blanco que siempre utilizamos para darle la iluminación al ojo. ¿Listo? Sí, cuando me alejo se va la voz. Pero sí escuchan, ¿sí? Hola, Seida, pero sí escuchan, ¿sí, mis chicas? ¿Sí escuchan? Pues yo no me alejo tanto. Me dicen. Entonces vamos a primero, lo primero que hago siempre, mis chicas, es iluminar el ojo. ¿Listo? Con el hilo blanco. Le hago una iluminación. Si queremos que sea una mirada muy tierna, la hacemos desde más adentro del ojo hacia afuera. ¿Listo? Si queremos una mirada como más normalita, sin Giordano, tipo Giordano digo yo, entonces desde la parte externa de arriba hasta abajo. Y esa es la que quiero hacer, ¿ok? La de la parte de afuera hacia abajo, ¿vale? Lo importante aquí, más que escuchar mi voz, pues es poder ver. Ahí les acerqué más. Es poder ver bien cómo vamos a abordar. Entonces voy a introducir por aquí y voy a sacar la aguja en la parte externa del ojo, pero la parte de arriba. A mí me encanta que me acompañen en lo de los bordados porque así aprendemos todas, mis chicas, aprendemos mucho. Ahí quedó el nudito y ahora voy a perder esta hebra por dentro. Así aprendemos todas, mis chicas. Y volvemos y acomodamos. Siempre me preguntan que cómo hago para que los ojos queden hundidos o si les hago algo, si los hundo con el hilo. Y la verdad es que no, mis chicas, los ojitos simplemente yo con mis manos hago esto cada vez que hago algo. Cuando relleno, oprimo. Cuando hago la nariz, oprimo. Cuando estoy bordando, oprimo. Todo el tiempo. Y como utilizo hilo acrílico, pues entonces esto ya va tomando la forma que le doy con las manos. Pero si quieren hacerle y hundir los ojitos con hilo, lo pueden hacer. Después les hago un videito de eso, de cómo lo pueden hacer. Aquí tengo la hebra blanca, ¿listo? Y la voy a introducir la aguja
Siempre miramos sosteniendo el hilo primero antes de introducir la aguja. Y vamos a hacerlo, mis chicas, acá. Aquí en la parte baja, justo donde termina el ojito, por aquí, para que nos quede así. Gracias, Jennifer. Gracias. Entonces aquí voy a introducir y voy a sacar de una vez en el otro lado, en el mismo lugar. La idea es que me quede en el mismo lugar donde voy a empezar. Siempre me toca ayudarme de pincitas para sacar la aguja porque ya está muy gruesa la agujita y el hilo y el tejido está ajustado. Entonces nos cuesta trabajo. Y ahí quedó el primer ojo o la iluminación. Vamos a jalar para que tiemple. Acomodamos siempre los ojos. Templamos un poco más. Y ahora sí podemos trabajar el otro ojo de este lado. Y voy a introducir en el mismo lugar donde saqué de este lado. Acá. Y voy a sacarlo por cualquier punto. Yo no le hago, mis chicas, perder tantas veces el hilo porque como les digo, yo estos amigurumi los tengo en exhibición, entonces, mis chicas, no lo veo necesario. Pero ustedes sí pierdan muchas veces por varias partes de la cabeza para que el hilo quede perdido entre el relleno. Y acomodo el tejido por donde saqué. Y corto. Y ya hicimos la iluminación de los ojitos con el hilo blanco, ¿vale? Hasta ahí todo bien, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es con hilo negro, mis chicas. Quiero hacer con hilo negro la parte de las pestañas. No lo voy a hacer con el hilo del cabello porque me parece que se pierde. Entonces, con el hilo del cabello, que es el hilo rosa, sí vamos a trabajar lo que son las cejas. Pero lo que son las pestañas lo vamos a hacer con el negro. Estoy enhebrando el hilo negro, hago un nudito al final para que quede dentro del relleno. Hola, Denise. Y vamos a realizar primero un lado y luego el otro. Dices que tú cuando escondes hebra lo haces por todos lados porque el muñeco queda todo pinchado, por eso sí. Pobre mi muñeco, queda todo pinchado, pero seguro, sí, es mejor. Es mejor, Jennifer, para que no se nos suelten las hebras ni se nos salgan. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el bordado, lo más importante creo yo, lo más fundamental que le da como la expresión, porque dependiendo de la dirección que le demos a la pestaña, cambia completamente la expresión. Entonces, si lo vamos a introducir desde la parte interna, desde donde comienza o termina la parte de arriba del ojito, lo podemos extender en la misma ronda, en la misma dirección de esa misma ronda o una ronda más abajo y cambia la expresión completamente. ¿Listo? Entonces, en Rumi lo hicimos en la misma dirección, o sea, en la misma ronda donde introducimos, salimos en el mismo, pues en la misma fila o mismo renglón de cuaderno, como por decirlo así. Salimos ahí mismo y nos quedó recto y luego hicimos unas dos hacia abajito aquí en este lateral. Pero lo quiero hacer diferente porque todas son diferentes. Entonces, vamos a introducir sacando por aquí y bajando una rondita. Bajando una rondita, lo quiero hacer así. Entonces, voy a introducir por cualquier parte que se me facilite luego esconder y voy a sacar en la parte de arriba, pero la parte interna del ojito. Busquemos un punto que no vayamos a dañar, pero nos quede bien pegadito al ojo en la parte interna. Si se sale relleno, pues siempre se va a salir relleno, mis chicas. Y lo único que nos queda es luego arreglarlo o quitar lo que se ha salido. Voy a esconder esta hebra
Mira, por ejemplo, aquí se salió un poquito de relleno, entonces yo lo que hago es jalarlo y quitarlo, ¿listo? O con las tijeras cortamos y no sale, con mucha paciencia, aunque yo no la tenga. Hola, mi Fátima, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Listo, ya quité el excedente de relleno que salió. Las que van entrando hasta hace poquito, cuando avancemos un poquito, les muestro toda completa. Mira cómo nos quedó. Y hablamos un poquito otra vez de cómo fue que la hicimos. Cómo va a estar el tutorial en el canal. Entonces, mis chicas, aquí vamos a hacer, todavía queda relleno. A ver, vamos a quitarlo, que no queremos, listo. Y aquí vamos a hacer una ronda, no en recto, sino una ronda hacia abajo, aquí. Y un punto salido, un puntito después de donde termina el ojo. Un punto después. Miramos cómo se ve, me gusta. Entonces vamos a hacerlo así. Y ahora no voy a meter la aguja toda completa porque lo que quiero es hacerle como otra pestañita para engruesar esa parte. Entonces, vamos a hacer pruebas. Ponemos aquí el hilo y yo creo que si le hacemos una liniecita más hacia adentro, engrosando un poquito la parte final, quedaría lindo. Entonces voy a introducir y voy a sacar abarcando ese punto que les dije, abarcándolo por dentro. Y voy a sacar por delante de ese punto bajo que me estoy adelantando de donde termina el ojo. Ahí. Y ahí ajusto, siempre vamos a estar templando, siempre con suavidad, no muy duro, pero siempre templando que quede con tensión el hilo con el que estamos trabajando ahí, ¿no? Aquí me hizo falta esconder más este hilo. Veo que en cámara se ve eso ahí. La cámara siempre nos ayuda muchísimo. Mis chicas. Entonces aquí me devuelvo un poquito y queda como una liniecita, ¿sí ven? Entonces voy a hacer esa liniecita aquí y ya nos pasaríamos al otro ojito. Acá. Me gusta. Estoy pensando si le hacemos más o no. Si le hacemos más pestañas o no. O si le hacemos otra hasta más adentro. Vale, sí, me gusta. Me gusta más, mi chica. No sé ustedes. Díganme ustedes. Una liniecita aquí. ¿Cómo se ve? Así. O otra línea hacia arriba, rodeando el ojo y abarcándolo como con más gruesor hacia arriba. ¿Qué dicen? ¿Cuál de las dos opciones les gusta más? Las leo en los comentarios. Esta es la opción 2. Engrosar un poquito más la pestaña hacia arriba. Esta es la opción 2. Y la opción 1 es esta liniecita de aquí y listo. ¿Cuál les gusta más, mis chicas? Yo espero la opción 1 o la opción 2. La opción 2. Arelis dice que la opción 2. Esta, hacia arriba. La opción 2 dice Guadalupe, hacia arriba más bonita. Alicia dice la opción 2 se ve mejor. Creo que la opción 2, aunque Seida dice que la opción 1. Entonces tenemos votación, esto pareja, casi que pareja, casi, pero no. Vámonos por la opción
2. Entonces voy a abarcar, ya saqué, mis chicas, un punto más adelante donde salió la aguja o el hilo. Y ahora lo voy a introducir donde mismo saqué la primera vez, aquí en la parte de el ojo, la parte interna. ¿Listo? Por acá. Y ahora sí me paso para el otro ojo a hacer lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver si lo hago un punto más adentro. Yo siempre hago prueba, mis chicas, a ver cómo se ve más linda. Más J, más preciosa, más espectacular. Entonces voy a sacarla justo acá. Y ahí va el relleno otra vez para afuera. Así fue la opción que elegimos, que nos gustó un poquito a algunas. Las otras les gustaba más la opción 1. Tiempo un poquito, quitamos el exceso de relleno que salió. Siempre Jennifer pierde con las votaciones. Ay, mi chica. Algún día, Jennifer, algún día. Listo. Ya quité, eso creo, el relleno que sale. Este grito de dónde es. Ya. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice allá. Y voy a abarcar un punto más acá y luego me devuelvo, etcétera, etcétera. Ya eso lo hicimos en el otro lado, así que solamente es repetirlo. Solo es repetirlo, ajustar, templar, que no nos quede muy suelto ni muy rígido. Y me devuelvo aquí un poquito. Y listo. Cuando está el tejido muy ajustado, hagámosle camita con la aguja, haciéndole así varias veces. Y así podemos sacar la aguja con más facilidad. Te ayuda de las pincitas. Listo, mis chicas. Ahora, se nos fue el hilo blanco, así que lo vamos a sacar de allá adentro. Si ustedes ven necesario colocarle un poquito de pegamento para que el hilo blanco no se nos vaya a hundir, lo pueden hacer. Porque a veces el hilo blanco se nos hunde, se nos va por dentro del ojito. Entonces es necesario a veces un puntito de pegamento. A mí me gusta, mis chicas, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que está quedando? Ahorita la vamos a poner con el mismo hilo de el cabello. Vamos a hacer las cejas. Les voy a dar como una simulación antes de que la hagamos y me digan si está quedando bien. Hacemos las cejas acá y me gusta, me parece linda. Me parece que se ve muy bien. Me parece que se ve muy bien. Entonces, al contrario, sí. Entonces no es así, sino así, un poquito así. O ponemos una sola hebra. Ahora miramos la ceja. Vamos a ver la boquita. ¿Quiénes votan porque hagamos boquita? Siempre le dejamos con boquita. Por ejemplo, a Rumi le hicimos la boquita. Entonces yo creo que a las otras dos hagámosles también la boquita porque ella ya la tiene. Como ella ya la tiene, entonces vamos a hacerle la boquita a ella también, ¿les parece? Está toda espelucada. Está toda despeinada porque está aquí en proceso de determinación de maquillaje y demás. Que ahorita también la vamos a maquillar un poquitito, poquitito. Vamos a hacerle la boquita y vamos a hacerla, voy a introducir la aguja como por acá, hacerla diagonal. Ustedes saben que a mí me gusta la boquita diagonal. Siempre me ha encantado la boquita diagonal.
1, 2, 3, 4 rondas. 1, 2, 3, pongámosla como a 4 y si algo nos devolvemos. Ya les muestro. Ya les muestro, mis chicas bellas. Entonces, he sacado la aguja 4 rondas debajo de la nariz. ¿Listo? Tenemos la nariz acá. Pero la peinamos porque siempre diva, nunca indiva. Entonces, mis chicas, 4 ronditas, 1, 2, 3, 4 ronditas debajo de la nariz, la he sacado la hebra. ¿Cuál era la opción 2? La opción 2 era esta misma que hicimos. La opción 1 era solamente una rayita y ya. Entonces, la he sacado 4 rondas debajo de la nariz para hacer la boquita. Eso depende del amigurumi, eso depende del tamaño de la cabeza. No quiere decir que todos los amigurumis tengan que ser 4 rondas debajo de la nariz, porque no es así. Depende de la expresión, de la muñeca, del que estemos trabajando. Entonces, no siempre es igual. Y tampoco siempre es igual la boquita de lado, ¿no? Normalmente yo la hago así porque me gusta, es la expresión que yo le doy a mis diseños, pero ustedes pueden hacerla completa, eso sí, no se me pasen, no se me excedan. La boca siempre tiene que ir simétrica, simétrica, mi chica, simétrica. Aquí tenemos donde terminan los ojitos, no podemos hacer una boca extendida de aquí hasta acá. Porque tiene que ser simétrica, ¿no? Que no se nos pase de estos, de aquí donde estoy poniendo la aguja, de aquí, simétrica a los ojos. También tiene que ser simétrica en cuanto a la nariz, ¿no? Si la nariz es pequeña, si la nariz es más grande. Todas esas cositas las vamos aprendiendo para que quede armoniosa y no nos queden los amigurumis como un poco raras las expresiones. Gracias, Guadalupe. Gracias, mis chicas, por estar aquí acompañándome. Entonces, mis chicas, 4 rondas debajo en la nariz y voy a hacer mi sonrisa característica, abarcando una ronda hacia arriba y justo donde termina el ojo o donde comienza el ojo, ahí debo terminar la boca. Entonces, aquí y me paso un punto debajo como para ver si es necesario asegurar, para que no me quede la boca como una línea completamente recta y siempre se los digo, mis chicas, en esto de las boquitas, no le hagamos la boca así una línea así toda recta porque la expresión que estamos dando, entonces es como, no sé, es como rabia, o como lo ven ustedes, como rabia, como disgustada, no sé. Entonces siempre le hacemos aquí en la parte de abajo una pequeña puntada para que sostenga la sonrisa, ¿listo? Y eso nos ayuda aquí a sostener. Entonces pincho un poquito las hebras de la sonrisa. Este no lo tiemplo tanto, lo dejo suave, sueltico. Y pincho un poquito las hebras y vuelvo a introduzco ahí mismo donde estoy. Ahí mismo. Por eso lo dejo un poquito más suelto para que no, al pinchar, pues no se me vaya todo y se hunda y no se vea la sonrisa, ¿cierto? Son como estrategias mías. Se ve tierna. Sí, se ve tierna. Entonces voy a sacar la aguja por este lado. Y vamos a templar aquí, pero suave. Aquí nos detenemos, tengamos paciencia. En la boca nos detenemos y no templamos de una vez con toda la fuerza, no. Vamos suave para ir acomodando el hilo. Vamos suavecito, suavecito, suavecito. Y voy acomodando el tejido también si se ha hundido. ¿Listo? Si se hundió. Esta es la sonrisa que nos gusta dar, que no es ni brava, ni muy coqueta, nada, apenas. Pues es como me gusta a mí. ¿Vale? Ahora sí, vámonos con las cejas. Aquí yo no voy a esconder más, ya me dio perecilla.
Y nos vamos a, hay suficiente hilo, ¿no, mis chicas? Eso es lo otro, que no se nos vaya a quedar poquito cortico el hilo. Yo corté bastante negro y mira, me sobró. Es mejor que sobre a que haga falta y nos toque volver a enhebrar. Vamos a hacer ahora las cejas con el hilo rosa que les decía. Y ya retiramos un poquito la cámara para mostrarla completa y poderla maquillar. Ya saben, mis chicas, que estamos trabajando a Michael Jackson, ¿no? Esta semana se publica Michael Jackson, que quedó espectacular para las que estuvieron en la transmisión en vivo del domingo. Mostré a Michael Jackson, súper lindo, en el canal. En el canal va a estar este jueves Michael Jackson articulado para que le demos esas posturas. En Rumi hicimos las cejas en dirección de abajo hacia arriba, no al contrario de arriba hacia abajo, porque esa es una expresión no de guerrera, sino como más tierna, ¿no? Y caímos en cuenta porque casi lo hacemos así, miren, como las otras muñequitas princesas, casi las hacemos así. Y pues en esta oportunidad también vamos a hacer lo mismo para que quede con una expresión de guerrera, de más guerrera. Entonces es al contrario, de abajo hacia arriba. ¿Listo? Como guerrera. No tanto como para que no nos quede furiosa, así como bravísima, pero sí una rondita, lo hicimos en Rumi. Las cejitas las podemos, esas sí no tienen que ser en alineación con el ojo, pero se pueden a comenzar desde más adentro, desde más afuera, según la expresión que le queramos dar. Entonces vamos a ver si una ronda por encima del ojo y desde donde comenzamos la pestaña hacemos una ronda hacia arriba. Si es así, o hacemos dos. Si hacemos dos rondas hacia arriba, nos queda más furiosa, más brava, más disgustada. Si hacemos una sola ronda, pues nos queda con la expresión de peleonera, de guerrera, pero no de asesina. Dos rondas, asesina. Una ronda, guerrera. Ay, yo sí soy. Mire, por ponerme a reírme les moví la cámara. Por recochar con usted. Entonces, no asesina, sino guerrera. Ay, ahora, ¿dónde era el punto? Ay, entonces era aquí, una ronda por encima del ojo y abarcando una ronda hacia afuera. Pueden hacerla corta o pueden hacerla larguita, abarcando hasta donde termina la pestaña, así en esta dirección. Entonces voy a introducir la aguja, aquí es el punto. Aquí. La introduje por el cabello como para que quede por allá perdida el nudo entre el cabello. ¿Listo? Por ahí. Y entonces aquí, si se dan cuenta que yo todo el tiempo hundo, todo el tiempo estoy hundiendo los ojos, todo el tiempo, ya es como una maña, un tit que me cogió. Entonces aquí lo vamos a hacer hacia arriba. ¿Cuántos puntos vamos a abarcar? Pues hasta donde hayas hecho la pestaña. Ojo ahí. Si la hiciste muy larga, te queda la ceja más larga. Pero yo sé que no te todo, pues cuando estés haciendo esto, no te va a quedar tan larga porque dijimos que un punto después de donde terminaba el ojo. Entonces no va a quedar tan larga. Peleonera pero calmada, sí, peleonera pero calmada, dice Jennifer. Entonces lo voy a hacer aquí, en este punto. Mis chicas, ¿cómo se vería con doble hebra? Me voy a devolver a donde inicié para poder mirar cómo se vería con doble hebra la ceja. Con una hebra se ve así y con doble hebra se ve así. Me gusta más con doble hebra, a mi gusto. Entonces lo voy a hacer. Mírenla con una sola hebra para que ustedes, si la quieren dejar con una sola hebra la cejita, lo pueden dejar. Pero yo lo voy a hacer con dos. Mis chicas, hasta el momento se escucha bien, ¿sí? Porque me queda así como que no sé si el micrófono no se ha, no se ha apagado. Que no se haya apagado, por favor. Listo. Dos hebras.
Sí, doble hebra, dice Arelis, doble hebra. Como que queda más gruesa, más resalta más la facción. Como que la expresión, ¿cierto? Entonces aquí hago lo mismo, una ronda por acá. Cuento los puntos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que me quede igual, aunque a veces me queda una ceja más pequeña que la otra, pero bueno, ahí se va puliendo, que no nos vaya a quedar más pequeña una que la otra. Y ya le quitamos todo este poco de alfileres que les tengo a las tiras de cabello porque ya yo creo que se secó el pegamento. Miren, mi chica, ya aquí estamos dando los últimos terminados, solo eran las cejas y listo. Aquí ya hago la segunda hebra y podemos maquillar. Podemos maquillar. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que quieran preguntar, mi chica? Siempre, siempre hagan las preguntas. Si quieren aprender, siempre hay que preguntar. Siempre. Entonces aquí quedó Rumi. Voy a hacer una perdida más. Rumi de nuestras guerreras K-pop, que estará después de Michael Jackson, ¿vale? Después de Michael Jackson. Cejas superpobladas, así como las mías. Ay, ay, mis chicas. Entonces, mis chicas, voy a retirar la cámara. Pues a alejarla un poco. Y vamos a bordar. A bordar no, a maquillar. Vamos a arreglar los puntos acá. Y vamos a retirar alfileres para poder maquillar y terminar. Voy a pasarle un poquito por eso es que daño los alfileres, ¿cómo le llaman? El fuego o el encendedor a estas puntas como para que no se lleguen a abrir. Por aquí tengo otro alfiler. Ay, me quedé con la cabeza en la mano. Ahora nos toca sacar la aguja. Ya. Entonces, mis chicas, yo le paso el encendedor o el fuego un poquito para que no se me echen esas puntas. Vamos a retirarlas del cabello para peinarla. Estos alfileres que quedan acá es por el pegamento. Así que me toca quitarlos con las pinzas. Ay, miren, ya con el peinado, espectacular. 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 Hola, disculpa, soy nueva. ¿Tiene el paso a paso de la muñequita? Adam, sí. Sí, va a estar en el canal, ¿listo? Va a estar en el canal, va a estar publicada próximamente. El tutorial paso a paso aquí en el canal. Como tú, para las que son nuevitas, les cuento, los tutoriales se suben todos los jueves al canal. 2 de la tarde hora Colombia. Siempre subimos parte 1 un jueves, parte 2 el siguiente jueves. Todos mis diseños los subo divididos en 2 partes. Y las que quieran pues adquirir el patrón escrito también se puede, también está disponible. Cuando se sube el tutorial pues les dejo el enlace en la descripción del video si quieren adquirir el patrón escrito. Y si no, pues esperan a la siguiente semana que se sube la parte 2. Vamos a peinarla porque estamos ya terminándola. Entonces, esta se va a subir después de Michael Jackson. Este jueves comenzamos con Michael Jackson. La siguiente semana se subiría la parte 2 de Michael Jackson, que lo hicimos articulado. Súper lindo nos quedó. Y después seguiría, mira,
Después seguiría Mira, que nos quedó ya así. Me dicen cómo les parece, y si les gustó, cómo creen que quedó. Y mis chicas, voy por el maquillaje. ¿Listo? Espérenme en un momento. Aquí las dejo con Rumi y con Mira. Voy a buscar el maquillaje. Ay, gracias, Jennifer. Ay, sí, Adriana, les debo el código de los ojitos que compré para hacer a Minions por Temu. Se los tengo que escribir ahí al grupo de WhatsApp. Es que soy un poquito elevadita. Ahorita que terminemos, me escriben por el grupo de WhatsApp y se los escribo. Listo, mis chicas. Tengo aquí. Hola, Luz. Tengo aquí la brochita con la que la maquillo. Desde Tunja, Luz. ¿La maquillamos? Sí. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Gracias, Noemí. Mi chicas, quedó linda, ¿cierto? Me encantó. Es como la misma expresión, creo yo, que si lo hubiéramos hecho la opción 1, no nos hubiera quedado como con esta expresión. Bueno, aquí tengo el maquillaje, mis chicas. ¿La maquillamos o no la maquillamos? Pues a Rumi le echamos maquillaje, yo creo que sí. Yo creo que sí. En el canal, si son nuevitas y están viendo la transmisión en vivo en el canal, ya está Rumi. Rumi ya está. Yo la tengo aquí en esta basecita, es que me da pereza quitársela. Rumi ya está ya en el canal. ¿Listo? Vamos a dejar a Rumi por un lado para maquillar a nuestra preciosa Mira. Y Mira va a estar pronto, ¿listo? Ay, quedó espectacular, me encantó. Cuánto quisiera yo tener el cuerpo de Mira y de Rumi. Esa cintura, esa faldita, ese tot, el cabello. Esto es un truquito que les enseño en el tutorial, mis chicas, porque todo el cabello se pone al contrario. Si te fijas, las tiras de cabello están puestas por el derecho. Y las tiras, estas dos tiras que son las del rostro que justo necesitábamos que quedaran con esta postura como hacia adentro, como cuando nosotras nos peinamos o nos pasamos la plancha en el cabello y nos hacemos esos peinados. Entonces necesitábamos que quedaran hacia adentro, ¿cierto? Entonces, estas están al derecho y esta hacia el revés, o sea, hacia el costado. Entonces aquí la giré, al momento de pegarla, giré la tira y la volteé para que me quedara con esto y no hubiera necesidad de ponerme a plancharle el cabello ni nada de eso. Entonces ese es un truquito para cuando la estén cosiendo. Maquillada, sí. Listo. Vamos a maquillarla. ¡Ay, qué susto! Esto sí lo hacemos con más paciencia de la normal, con mucha más calma, porque si las embarramos y hasta ahí llegó esto, mira. Entonces, mi chica, necesitamos, ay, estas hebras de relleno que estorban. Necesitamos con calma, así que no vamos a correr ni nos vamos a presionar, con mucha paciencia. Listo, con mucha paciencia. Entonces, ¿dónde queremos maquillaje? A mí me gusta un poquito sobre la nariz y un poquito debajo de nuestros ojitos. Seida, ¿qué debes hacer para ser parte del grupo de WhatsApp? El grupo de WhatsApp creo que ya está lleno, pero sí puedes hacer parte del canal de difusión de WhatsApp. El canal de difusión. Aquí en la descripción de los videos encuentras el enlace. Dice canal de difusión de WhatsApp. Y ahí ya hay más de 2.000 personas, porque los canales de difusión se pueden millones de personas. Entonces ahí ya hay más de 2.000 personitas, ahí puedes hacer parte, ahí yo subo todo, los enlaces de los videos, de los en vivos, cuando estoy en vivo, cuando también les hago encuestas, cuando ustedes me quieren ayudar con qué diseño seguimos o qué vestido le hacemos. Por ejemplo, a Michael Jackson, qué vestido le hacíamos. Ahí puse la encuesta, ustedes votan, bueno, todo por ahí. Ahí está el enlace en la descripción.
Eh, con mucho gusto, Marilyn, con mucho amor. ¿Dónde le hacemos el maquillaje entonces, mi chica? Le hacemos en la nariz, en la parte un poquito aquí. Voy a poner acá la foto de ella. Yo la tengo acá en el iPad, la foto, como la mirada de ella. Sí, tiene bastante rubor en la vida real. Bueno, en la supuesta vida real, ¿no? O sea, en la película, pues, no en la vida real realmente, sino en la película, pues. Entonces, mis chicas, aquí le vamos a hacer como así, un poquito en estas rondas, una, dos y tres, acá, y un poquito en la nariz. Y listo, voy a hacer. Ay, qué susto, siempre me da susto esto, pero lo hacemos pues con toda, con toda pues. ¿Qué tonos utilizamos? Siempre utilizamos cuando son mujeres tonos de rubor, un rosa pastel, un rosadito claro. Por ejemplo, en Jesús ya no utilizamos un rosa, sino que utilizamos como estos, como un pielecito, como algo así, pielecito se utiliza en Jesús como para darle solamente una pequeña expresión al rostro. Pero en mujeres sí me gusta utilizar un rosita. Y justo es este que se está acabando y que está completamente vacío. Entonces, ay no, eso se acabó. Entonces no hay nada que hacer. Me tocó utilizar estos de aquí arriba. Estos que son un poquito más rositas. Entonces, como son más rositas, vamos a tener cuidado. Untamos la brochita y luego quitamos el exceso sacudiéndola un poquito y aplicamos. Empecemos por la nariz, sobre la nariz como para que se note que tiene nariz y resalte. ¿Listo? Unos cuantos toquecitos. Para mí ya se notó. No sé ustedes en cámara, pero para mí ya se vio. Díganme ustedes. Porque para mí ya con esto fue suficiente. Yo soy un poco delicada en cuanto al maquillaje. No, yo me asusto. Yo digo, no, ya con una untadita, ya no quiero que quede como payasa. Sí se nota, ¿sí? ¿Sí lo notaron? Yo de una lo noté. Aquí, de una. ¿Cierto que sí se nota? Ahora solo difuminamos. O sea, como si nos estuviéramos maquillando. Solo difuminemos un poquito. Y ahora la parte de las mejillas. Ay, qué susto. No nos podemos equivocar. Poquito. De menos a más es mejor. Entonces, de menos a más. Y si necesita más, pues le aplicamos más. Pero ya cuando está aplicado todo el montón, ahí sí perdimos. Ahí sí se nos llevó el que nos trajo. Porque para quitar el maquillaje, les cuento, en la tela o en hilos, tocaría lavando. No, mejor dicho, o sea, no la acabamos hoy. Voy a aplicar un poquito más, siento que de pronto puede recibir un poquito más en las mejillas. Y terminaríamos, mi chica, así les muestro cómo ya Rumi dice, hola, hola, próximamente estaré en tutorial. Ay, como que se me iba yendo la mano a mí. Listo, mi chica, ya no le hago más, ya con esto estaría bien. Y así nos queda Rumi de las guerreras K-pop, mi chicas. Solo me falta quemarla. Quemarla, ¿cómo la quemo? Con un encendedor, con una mechera, con una fosforera, voy a guardar esto. Con una mechera, con una fosforera. Le paso así, sobre todo en esta parte de que quedaron hilos, para que no se abran. Chun, 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 le quemo estos hilitos y de pronto así donde veo que el relleno está un poquito salido, le paso para pulir los terminados y listo, mis chicas. Voy a ponerla por aquí
para que ustedes me digan cómo les parece y voy guardando todo y ponemos por aquí a Rumi, que Rumi también está linda. Entonces, mis chicas, ¿cómo les pareció? ¿Cómo creen que quedó? Escríbanme en los comentarios, denle en corazoncito si les gustó, si les pareció linda, que quedó bien. Yo me ayudo, mis chicas, mucho de esta herramienta y se las sugiero que la compren por Temu. Uy, me ha parecido una maravilla, mis chicas. Esto para rellenar las piernas, espectacular. O sea, para rellenar aquí la parte o los bracitos que a veces nos cuesta. Yo lo hacía con las tijeras y a veces me daba un miedo cortar los puntos porque las tijeras a veces están muy filosas y me daba miedo cortar los puntos y me ha parecido fabuloso, fabuloso. Lo compré por Temu y me encantó. Yo decía, ay, eso no es necesario gastar plata en eso. Y un día que me puse de loca de compras y compré eso y ahora mejor dicho, indispensable para mí, no puedo trabajar sin esa herramienta. Muy bonita, quedó divina. Ay, gracias, Jennifer. Darle toquecitos. Gracias, Arelis. Quedó muy linda, ¿cierto, mis chicas? Me encantó, sobre todo por el cabello. El cabello me encanta. Esas moñitas que tiene aquí arriba se las hicimos súper linda. Uy, no, quedó divina. Yo feliz que a ustedes les guste para que la compartan y la tejan conmigo. Mis chicas, ¿qué más les cuento? Videíto va a haber para aquellas que entran por primera vez, tutorial va a estar, consíganse en la cadenita si la van a hacer, consíganse en el hilo gris, negro, piel, bueno, pueden ir alistando. Vamos también a tejer a Zoe. Después arranco con Zoe. La próxima semana si no voy a estar trabajando en grabación, sino en edición. Yo me turno, mis chicas, para que sepan, les cuento, yo me turno. Una semana trabajo en grabación, o sea, grabación de los tutoriales paso a paso. Y otra semana, la siguiente, trabajo en edición. Entonces me pongo a editar el video, ponerle efectos, sonido, subirlo al canal, bueno, fotografía, edición de fotografía, digitación del patrón escrito, todo eso lo hago la siguiente semana. Entonces yo grabo una semana, otra semana trabajo en edición y así. Entonces, después de terminar completamente este diseño, porque no solamente es tejerla y ya quedó lista, no. Falta la edición de las fotos, falta la edición del tutorial, falta también escribir y digitalizar el patrón escrito. Bueno, faltan muchas cosas para terminar completamente este diseño, pero vamos a tener a Zoe también. Zoe es un poquito más complicada, Zoe tiene un poquito más de detalle, tiene pantalón largo, ancho, es un pantalón amplio. Su cabello es más corto, pero tiene otros detallitos también que hay que mirar. Entonces, creo que es de las tres un poquito más tediosa, un poquito más elaborada, pero lo vamos a lograr como siempre lo hemos logrado y hemos sacado adelante todos los proyectos. Lucy, el código de la herramienta, sí. También entonces se los pongo en el canal de difusión, mejor, en el canal de difusión de WhatsApp, porque a veces les pongo solo por el grupo de WhatsApp y ahí solamente hay como 500 miembros o personitas en el grupo y entonces todas las otras se me quedan sin saber. Entonces en el canal de difusión de WhatsApp mejor les pongo los códigos tanto de la herramienta como de los ojitos para trabajar al Minimus que vamos a estar tejiendo. Jennifer dice que descargó Temu y encontró maravillas de herramientas. Sí, ese Temu hay de todo se enamora uno. Yo quisiera comprarme todo. He comprado micrófonos para grabarles, he comprado trípodes, he comprado ojitos, he comprado estuches, agujas, estuches de ojos, bueno,
He comprado bastantes cositas, estas tijeras, accesorios para los dispositivos. Bueno, he comprado muchísimas cosas. Entonces, mis chicas, listo. Terminamos ya con el bordado. Voy a dejar guardadita esta transmisión en vivo. Recuerden que el patrón escrito también está para que me apoyen si desean comprarlo, ¿listo? Y también les recuerdo, mis chicas, que el domingo tenemos nueva historia. Nueva historia en Confesiones Crocheteras. Si tienen una historia que de pronto hayan vivido con un cliente, con el crochet, con una maestra, con una clase, con un curso, cualquier historia que ustedes tengan acerca del crochet, les agradezco si la quieren compartir con nosotras, me la pueden escribir a las redes sociales. Aquí en la descripción están el Facebook, el Instagram, el TikTok. Bueno, por interno me pueden escribir y me la cuentan para que la podamos compartir el domingo en historias crocheteras para que podamos aprender. Yo siempre de cada historia trato de sacarles una enseñanza o algo que les pueda a ustedes aportar y ayudar. Entonces, ahí estoy pendiente de cualquiera que quiera compartir su historia para que la podamos trabajar el domingo. Listo, mis chicas. Gracias por estar aquí, mis chicas. Besitos para todas. Eh, Nos despedimos de este live. Entonces escríbanme ahí, despidámonos. Despidámonos y yo las leo, despidámonos. Gracias, mis chicas. Gracias por siempre acompañarme. Compartan el like, denle me gusta, eh, comenten cuando termine el live y compártanlo, denle el me gusta, escriban. Bueno, ahí voy a estar siempre leyéndolas. Besitos, mis chicas, despidámonos. Besitos, gracias por estar. Chao, Luz. Chao, Isabel. Gracias, gracias, Jennifer. Chao, Jennifer, que tengan un día maravilloso y una semana victoriosa y una semana de muchas bendiciones en sus trabajos, en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, con sus nietos. Chao, Areli. Chao, Lupe. Chao, Jennifer. Besitos a todas. Nos vemos en el siguiente live.